Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy muy emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque les traigo un vídeo que, déjenme decirles que es jugoso, picante y lleno de drama. Hoy vamos a hablar sobre un chisme, un rumor que ha estado circulando en las redes sociales y en los medios del espectáculo y que involucra a dos figuras muy conocidas, Demet y la explosiva revelación de un supuesto secreto que al parecer terminó filtrándose a la prensa. Sí, como lo oyen. Traición. Esa es la palabra clave del día. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y abran bien los oídos porque esto se va a poner interesante. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de intrigas, les recuerdo, como siempre, que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde les traigo chismes, noticias, tutoriales, blogs y muchísimo más. Así que ya saben, suscríbanse y sean parte de esta gran familia. Ahora sí vamos al meollo del asunto. El nombre de Demet ha estado en boca de todos, y no precisamente por sus logros profesionales más recientes. No. Esta vez es por algo mucho más personal, mucho más escandaloso. Según los rumores, Demet tenía un secreto bien guardado, algo que mantenía bajo 7 llaves y que, de salir a la luz, podría cambiar por completo la imagen que el público tiene de ella. Y bueno, adivinen qué. Ese secreto, por razones que aún estamos intentando desentrañar, terminó en las páginas de la prensa. Imagínense el shock. ¿Cómo es posible que algo tan íntimo, tan personal, haya terminado siendo del dominio público? Y lo peor de todo. La sospecha, la horrible sospecha de que alguien cercano a ella pudo haber sido el responsable de esta filtración. Traición, señores, traición en su máxima expresión. Pero, ¿cuál es este famoso secreto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias porque, como suele suceder en estos casos, hay muchas versiones diferentes circulando. Algunas fuentes aseguran que se trata de un romance oculto con una figura pública casada. ¡Escándalo! Otros dicen que tiene que ver con un problema familiar que Demet ha estado intentando mantener en secreto para proteger a sus seres queridos. Y por último hay quienes sugieren que se trata de una decisión profesional que podría afectar su carrera de manera significativa. Cualquiera que sea la verdad, lo cierto es que la situación es delicada y Demet debe estar pasando por un momento muy difícil. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿quién filtró el secreto? Aquí es donde las teorías conspirativas empiezan a florecer. Algunos apuntan a un examante despechado en busca de venganza. Otros sospechan de un competidor profesional envidioso de su éxito. Pero la teoría más dolorosa, la que más resuena entre sus fans, es la de la traición de un amigo íntimo o incluso de un miembro de su propia familia. ¡Qué horror! Imaginen la angustia de descubrir que alguien en quien confiabas plenamente, alguien a quien le abriste tu corazón, te ha apuñalado por la espalda de esta manera. La reacción del público ante esta noticia ha sido, como era de esperar, variada. Algunos se muestran comprensivos con Demet y la apoyan en este momento difícil. Otros, en cambio, se han lanzado a criticarla y a juzgarla sin conocer todos los detalles de la situación. Y luego está el grupo de los curiosos, aquellos que están ansiosos por saber toda la verdad, y que no se detendrán hasta descubrir todos los detalles escabrosos. ¿Y qué ha dicho Demet al respecto? Hasta el momento, la actriz ha mantenido un silencio sepulcral. No ha emitido ningún comunicado oficial ni ha hecho ninguna declaración a través de sus redes sociales. Algunos interpretan este silencio como una confirmación tácita de la veracidad de los rumores. Otros creen que simplemente está tomando tiempo para procesar la situación y para decidir cuál será su próximo movimiento. Lo que sí es cierto es que su silencio solo alimenta aún más la especulación y el morbo del público. Pero independientemente de la verdad detrás de este escándalo, hay algo que es innegable, la importancia de la privacidad y el derecho a mantener ciertos aspectos de nuestra vida alejados del ojo público. Todos tenemos secretos, todos tenemos momentos vulnerables que no queremos compartir con el mundo entero. Y es fundamental que respetemos la privacidad de los demás, incluso si se trata de figuras públicas. Porque al final del día, todos somos seres humanos con sentimientos y con derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Ahora analicemos un poco el papel de los medios de comunicación en este tipo de situaciones.
Es innegable que los medios tienen el derecho a informar al público sobre temas de interés general. Pero, ¿dónde está la línea entre informar y invadirla? Privacidad de una persona. ¿Es justificable publicar información privada y potencialmente dañina solo para aumentar el número de lectores o de espectadores? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos como sociedad. Porque al final del día, todos somos responsables de crear un entorno mediático más ético y respetuoso. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del impacto que este tipo de escándalos tiene en la salud mental de las personas involucradas. Demet, sin duda, debe estar sufriendo muchísimo en este momento. La presión mediática, la invasión a su privacidad, la traición de alguien cercano, todo esto puede tener un impacto devastador en su bienestar emocional. Es fundamental que le brindemos nuestro apoyo y que evitemos caer en juicios apresurados. Recuerden que detrás de cada figura pública hay una persona real con sentimientos reales. En fin, este escándalo de Demet y su secreto revelado a la prensa es un claro ejemplo de los peligros de la fama, de la importancia de la privacidad y de la necesidad de ser cautelosos con las personas en quienes confiamos. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y sobre el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la salud mental de las personas involucradas. En resumen, en este vídeo exploramos el escándalo que rodea a Demet, la filtración de un supuesto secreto a la prensa, la posible traición de alguien cercano y el impacto que todo esto tiene en su vida personal y profesional. Analizamos las diferentes teorías sobre el origen de la filtración, la reacción del público y el papel de los medios de comunicación en este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles lo último del mundo del espectáculo, pero siempre con respeto y con una pizca de humor. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este escándalo. ¿Creen que Demet está diciendo la verdad? ¿Quién creen que filtró el secreto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Ahora, vamos a ampliar la noticia y el chisme, agregando más detalles y especulaciones Bien, mis chismosos favoritos, no crean que ahí termina la cosa. Porque, como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y este incendio mediático alrededor de Demet está lejos de extinguirse. Desde que la bomba explotó, las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, acusaciones y por supuesto memes. Profundicemos un poco más en las posibles razones detrás de este silencio sepulcral por parte de Demet. Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que su equipo de comunicación está trabajando arduamente en una estrategia para minimizar los daños y controlar la narrativa. El silencio, en este caso, podría ser una táctica para evitar declaraciones impulsivas que podrían empeorar la situación. Están esperando el momento oportuno para salir a la luz y dar su versión de los hechos, pero quieren asegurarse de tener todos los cabos atados primero. Pero claro, siempre hay un pero. Otros opinan que este silencio prolongado podría interpretarse como una admisión de culpabilidad. El público, cada vez más impaciente, comienza a preguntarse si Demet tiene algo que ocultar. ¿Es el secreto tan escandaloso que prefiere guardar silencio para evitar un daño aún mayor a su imagen? La incertidumbre solo alimenta el morbo y la especulación, creando un círculo vicioso del que es difícil escapar. Ahora hablemos un poco más sobre las posibles identidades del traidor o traidora. Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Dentro del círculo íntimo de Demet, hay varias personas que podrían haber tenido acceso a este secreto. El examante despechado esta es, sin duda, la teoría más popular. Se rumorea que Demet tuvo una relación tormentosa con alguien que no terminó muy bien. El despecho y la sed de venganza podrían haberlo motivado a revelar el secreto a la prensa para dañar su reputación. Imagínense la escena. Una conversación acalorada, una promesa rota, y la decisión de revelar algo que podría destruir su carrera.
Asterisco 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 el competidor envidioso asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Siempre hay alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para escalar posiciones y hundir a sus rivales. Un competidor envidioso del éxito de Demet podría haber visto en este secreto una oportunidad para manchar su imagen y allanar el camino hacia la C. Ima. Asterisco 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 el amigo traicionero asterisco asterisco esta es, quizás, la teoría más dolorosa. Imaginen confiar ciegamente en un amigo, contarle tus secretos más profundos, y descubrir que esa persona te ha traicionado de la peor manera posible. Un amigo celoso, resentido o simplemente codicioso podría haber visto en este secreto una forma de obtener fama, dinero o simplemente satisfacer su propio ego. Asterisco 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 el miembro de la familia asterisco asterisco, esta es la bomba. La idea de que un miembro de la propia familia de Demet haya sido el responsable de la filtración es devastadora. Podría haber motivos económicos, rencillas familiares antiguas o simplemente la necesidad de llamar la atención. La traición de un familiar es algo que puede marcarte para toda la vida. Pero ¿cómo llegó el secreto a la prensa? Esa es otra pregunta que nos quita el sueño. Podría haber sido a través de un correo electrónico hackeado, una conversación escuchada a escondidas, o incluso una filtración intencional por parte de un empleado de la empresa de Demet. Las posibilidades son infinitas y la verdad podría ser mucho más rocambolesca de lo que imaginamos. Y no nos olvidemos del papel de los asterisco paparazzi asterisco y los programas de chismes. Ellos están en su salsa, siguiendo cada movimiento de Demet, buscando cualquier pista que pueda confirmar los rumores y alimentando el morbo del público. La presión es asfixiante y la actriz debe sentirse como si estuviera siendo observada las 24 horas del día. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo afectará este escándalo a la carrera de Demet? Eso está por verse. Algunas figuras públicas han logrado superar escándalos aún mayores y salir fortalecidas, mientras que otras han visto sus carreras derrumbarse por completo. Todo dependerá de cómo maneje la situación, de la veracidad de los rumores y de la capacidad del público para perdonarla. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha puesto de manifiesto la fragilidad de la fama, la importancia de la privacidad y la necesidad de ser selectivos con las personas en quienes confiamos. Es una lección para todos nosotros, no solo para las figuras públicas. Así que, mis queridos chismosos, la historia continúa. Seguiré investigando y trayéndoles todas las novedades sobre este jugoso escándalo. No se pierdan mis próximos vídeos, donde les revelaré más detalles escabrosos y teorías conspirativas. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Ahora cuéntenme ustedes, ¿cuál es su teoría favorita? ¿Quién creen que filtró el secreto de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los leo todos. Y como siempre, les mando un beso enorme y les recuerdo que detrás de cada chisme hay una historia humana. Seamos prudentes y respetuosos, y evitemos caer en juicios apresurados. Hasta la próxima. Chao, chao.